un poco tarde. Dentro de todos estos bichos que se pueden estudiar, un modelo que se utilizó mucho tiempo es el hámster, porque como todo el mundo sabe, los mutantes de 75 kilos matan a los perros y al ganado. Ese señor está muy triste porque el hámster le comió a su perro, ¿sí? El Sun es algo así como el Crónica, así una cosa así muy, muy amarillista. Bueno, no hay mutantes de 75 kilos, pero ¿alguno de ustedes tuvo hámster? ¿Qué le encanta hacer el hámster? Además de dormir, como a todo el mundo. Andar en la rueda. ¿Sí? Y no solamente eso, le encanta andar en la rueda a una hora específica. De noche y con una precisión de minutos vos podés saber a qué hora se va a subir ese bicho. Y son grandes atletas, andan kilómetros por noche. De hecho, si no aceitaste la rueda, vas a estar toda la noche y no vas a poder dormir. ¿Sí? Esa precisión hizo que el hámster fue uno de los primeros modelos que se utilizó en cronobiología. Les encanta la rueda, es muy fácil medir las vueltas de la rueda, es muy barato de medir, son re precisos, bueno, utilicemos como modelo. Ahora se usan otros modelos, se usan ratones, a veces ratas, moscas, etc. Algún ejemplo les voy a poner más adelante, ¿sí? Bueno, estos son justamente los ejemplos, pero los voy a pasar más rápido, no tiene sentido, ¿sí? ¿Qué sabemos entonces con todos estos modelos? Y acá me estoy metiendo en el meollo del asunto. Sabemos que hay ritmos en lo que ustedes quieran medir. Sueño, vigilia, hambre, temperatura, estado de ánimo, etc. Y sabemos que hay un mundo de afuera que también es rítmico. En la jerga a ese mundo lo llamamos Zeitgeber, dador de tiempo. Zeit es tiempo, Geber es dador. Y sabemos que estos ritmos dependen del dador, ¿sí? Y ahora podemos hacer el experimento que hizo de Mairán, el experimento que hizo el astrónomo. Sacar el mundo, ponerlos a todos ustedes en un ropero, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué les parece que va a pasar con esos ritmos? Eliminé el Zeitgeber, eliminé, por ejemplo, la alternancia luz-oscuridad. ¿Qué pasa? ¿Se quedan igual? ¿Desaparecen los ritmos? ¿Cambian? Primero, ¿se mantienen o no se mantienen? Se mantienen porque son endógenos. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Se mantienen iguales o cambian un cachito? Cambian un cachito, ¿sí? Pues si no, el mundo es como que seríamos ciegos a ese mundo. De hecho, ese experimento nos permite decir que ahí adentro hay un reloj. Y esto es la cronobiología, 3 cajitas y 2 flechas. Una cajita que es el mundo, que ponen en un reloj que le dice al cuerpo qué hora es. Y si esto es la cronobiología, las preguntas básicas de la cronobiología son obvias. La primera, ¿sí? ¿Cómo un reloj? ¿Dónde está? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo busco? Pero también la flecha de arriba. ¿Cómo es eso de que el mundo pone en hora ese reloj? Y la flecha de abajo. ¿Cómo hace el reloj para decirle al cuerpo es de día o es de noche? Y estas son las preguntas que nosotros estudiamos en el laboratorio. 3 cosas más sobre ritmos y vamos cerrando. Ustedes dijeron inmediatamente es endógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo les había dicho antes del experimento de Mairán. A veces uno se puede confundir y quiero mostrarles un ejemplo de confusión, si anda. ¿Sí? Efectivamente, este señor viene con su moto y hay un campesino muy ocupado con su burra, ¿sí? Y dice, disculpe, ¿me podría decir qué hora es? El tipo entonces le toca las partes a la burra y dice, sí, son las 10:30. Y este no le cree mucho, ¿no? ¿Pero estás seguro que otra vez? Bueno, me fijo. Sí, 10:30. Bueno, el otro todavía no le cree demasiado, pero ajusta su reloj. Dice, bueno, gracias, chao, me voy. Se va a hacer lo que tiene que hacer. Y al cabo de un rato vuelve y ahora quiere ver si efectivamente funcionó esto, ¿sí? Y ahora quiere controlar el reloj del campesino con su propio reloj. Dice, buenas, y el otro va a ver que sigue tan ocupado como antes, ¿sí? Buenas, acá estamos, ¿sí? Y ahora me podrías decir, quiero ver si mi reloj anda bien. ¿Me decís qué hora es ahora? Otra vez, a ver. Sí, ahora son las 5:15. Y este no le puede creer, pero son las 5:15 justo. ¿Qué va a hacer? No, ¿qué va a hacer? No, me tenés que decir cómo lo haces, por favor. Y acá está la solución, que del otro lado de la burra está la torre de la iglesia, ¿sí? Con el reloj, ¿sí? Entonces, ¿por qué este experimento? Uno va a decir alegremente, el reloj está en la burra, el reloj está adentro del cerebro. Pero seguramente cuando uno diseña un experimento da un montón de señales. Por ejemplo, entra todos los días a la misma hora a donde están los animales, les prende la luz, les da de comer, se limpian las jaulas, etc. Es difícil esta pregunta de determinar que algo es endógeno o exógeno. Es una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado en el laboratorio, ¿sí? Entonces, frente a esa pregunta, cuando yo empecé a trabajar con esto hace un montón de años, decía, ¿y para qué cuernos queremos un reloj? Si el mundo es bárbaro, el mundo es súper fidedigno, mirás afuera y decís, sí, son, con lo que vengo hablando, va a ser las 10 de la noche, pero uno diría, sean las 7:00, ¿no? Más o menos. ¿Para qué un reloj de adentro? Debe haber lugares en los cuales el mundo no sea fidedigno. Uno de ellos es este. Por ejemplo, Antártida. En Antártida hay un momento del año, bueno, donde es toda noche, como pueden ver, no, fui yo ese.
Hay un momento del año donde es todo noche y otro momento del año donde es todo día. Si no tenés un reloj adentro, y fuiste, no podés adaptarte a lo que hacen tus compañeros. Entonces, hace muchos años tuvimos la oportunidad de hacer una campaña acá, en las Islas Shetland, en una isla de Morondanga, se llama Isla Medialuna, muy chiquitita, y podíamos medir varias cosas, y podíamos medir invertebrados marinos, aves, mamíferos marinos, el personal de la base, que era personal medio de la Armada, medio del Instituto Antártico, y entre esas opciones, personal de la Armada, bichos autóctonos, qué sé yo, elegimos lo más humano, que resultaron ser estos muchachos, que no nos despertaban todos los días a las 6 de la mañana en la marcha de San Lorenzo, por lo menos. ¿Y qué hicimos? En una semana en la cual el mundo no dice qué hora es, porque el sol está ahí permanentemente, la luminosidad no cambia en absoluto, medimos la actividad de estos bichos. Es un lugar donde los bichos nidifican, hay una serie de características. Y vimos que, independientemente de lo que estemos midiendo, no importa, a lo largo de un día, esto es un día, los bichos saben que a cierta hora tienen que hacer algo, a otra hora tienen que hacer otra cosa. Y el mundo no les dice qué hora es. En esta situación necesitas un reloj para saber eso, necesitas un reloj del lado de adentro. Más ya convencidos de que necesitas un reloj, ahora sí, volvemos al laboratorio y vamos a buscarlo. ¿Tenemos un reloj a dónde? ¿Adentro? ¿Dónde? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo hago ese experimento? Recibo ofertas. Tienen como tarea descubrir dónde está el reloj biológico. ¿Qué hacen? ¿Qué experimento hacen? ¿Qué pregunta hacen? ¿Qué les parece? De a uno. No escuché ninguno, así que si quieren repetir. A ver, de acuerdo, pero ahí están el hambre, la necesidad biológica, estás viendo un ritmo, no el reloj. Estás viendo el ritmo de si el bicho va a comer o no. No dónde está el reloj. Y yo quiero saber dónde está el reloj que causa eso. La respiración sería lo mismo. Hay un ritmo de respiración. Vos respirás distinto de día que de noche, y los ratones también. ¿Dónde está el reloj que le dice a los pulmones anda más rápido, anda más lento? Está en el cerebro posiblemente. Entonces agarramos muy fácilmente, le sacamos el cerebro y no funciona tan bien. El pulso es un ritmo también, no es un reloj. El corazón es diferente. El corazón tiene su propio reloj diferente de los que yo estoy hablando ahora. El corazón es automático, tiene automaticidad, pero no es un reloj que le vaya a decir al cuerpo despertate o dormite. Eso ya es muy técnico. Sí. Esa es una pregunta de siempre bien. Está muy bien. No es el reloj al cual yo me estoy refiriendo. En general, cuando pasan esas cosas, es que uno piensa que cuando está durmiendo, la entrada sensorial se apaga del todo, y no se apaga del todo. Entonces, de alguna manera vos te están llegando señales del ambiente, que a esa hora hay un poquito más de luminosidad, que ladra un perro, que sin darte cuenta ves el reloj. Lo mismo te pasa si estás en el colectivo recontra dormido y te despertás una parada antes de donde tenías que bajarte. Algo te está llegando de información, no es mágico. De alguna manera conocés los ruidos o abrís un poquito los ojos sin darte cuenta y ves qué está pasando. Pero no ese es el reloj al que me refiero, ese tiene más que ver con estimación. El reloj que mide los días. Cerebro, ¿dónde el cerebro y por qué? De acuerdo, tendrá que ver con las neuronas, pero eso no es una pregunta que me lleva a un experimento todavía. En realidad, los hemisferios no tienen por qué tener que ver con esto, no tienen que ver con dormir y despertarse. No, por eso, no es la conexión entre los hemisferios, porque yo no mencioné hemisferios. No. Sí, por supuesto, por supuesto, no. No, esta no tiene trampa. Primero se dio cuenta de cómo hacer la pregunta, no fue un cronobiólogo, fue un cronopio. En el año Cortázar, vale la pena recordar que en un libro llamado Deshoras, casualmente, Cortázar escribió el tiempo entra por los ojos. Eso lo sabe cualquiera. Epa, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué experimento me remite esto? Yo no sé dónde está el reloj, pero sé que se sincroniza por luz. Sé que la luz le dice algo. Por lo tanto, si me disfrazo de luz y recorro el camino de la luz, tal vez vaya a parar a algún lugar del cerebro que tenga que ver con el reloj. ¿Se entiende? Se hizo ese experimento hace no tanto tiempo, en los 70s. Se hizo ese experimento por primera vez y efectivamente se vio que había un pedacito de cerebro. ¿Sí? Si esto es un cacho de cerebro de ratón, ¿sí? Es como meter el cerebro en una fiambrera y ver cortando así, me encanta. Ir cortando así, básicamente, esto sería todo el cerebro, acá la parte de arriba, ¿sí? La dorsal, acá la parte ventral y los costados. Yo lo que hice no me disfracé de luz, inyecté un colorante en los ojos. Y ese colorante fue captado por las neuronas y transportado hacia donde tenga que ir. Va a parar acá, a estas dos pelotas. Estas dos pelotas están arriba de esto,
que es el quiasma óptico, o sea, donde se juntan los nervios ópticos formando una X. Y estas dos pelotas, como están arriba del quiasma óptico, se llaman núcleos supraquiasmáticos. Vieron qué imaginativos que somos los científicos, ¿sí? ¿Qué sabemos de este experimento? ¡Epa! Eso quiere decir que eso recibe luz. Y no tiene nada que ver con la vista, no tiene nada que ver con la visión. Es un buen candidato. Tengo un candidato, ¿qué experimento hago? Los saco, los lesiono. Ahora no voy a sacar cualquier cacho de cerebro, voy a sacar específicamente este, a ver si se pierden los ritmos. Y la respuesta es que sí. Si sacas este cachito de cerebro, se pierden los ritmos circadianos. Es una buena evidencia de que esto es un reloj. Hay muchas otras evidencias, no voy a entrar en detalle, se pueden poner de nuevo. Puedo sacarlo y meterle el otro bicho y ver si se recuperan los ritmos. ¿Sí? Así funciona la fisiología en general. Yo saco algo, pierdo la función, vuelvo a ponerlo, veo si recupero la función. Eso se ha hecho con estos núcleos y se descubrió que efectivamente funcionan como un reloj. Por lo tanto, ya tenemos un candidato, un sospechoso para hacer de reloj. Sí. Excelente pregunta. ¿Qué les parece va a pasar con los ciegos? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con los ciegos? En los ciegos, ¿va a pasar algo en el supraquiasmático? No necesariamente. Por lo tanto, ritmos van a tener. ¿Qué les va a pasar? No se van a poder sincronizar, pues si la sincronización viene por la luz, que lo decíamos hace un rato, los ciegos van a tener bien los ritmos, pero no se van a sincronizar por luz. Puede ser que se sincronicen por otras señales, puede ser que se sincronicen por ruidos, por cuestiones sociales, por olfato, etc. De hecho, es fascinante la pregunta porque hay ciegos y ciegos. Hay personas ciegas que no ven nada, son legalmente ciegas, pero los relojes se sincronizan. ¿Por qué? Porque la retina no solamente sirve para ver. Hay pedacitos de la retina que son para ver y pedacitos de la retina que son para sincronizar el reloj. Y son independientes. Entonces puede haber una persona ciega, algunas personas ciegas, que no ven nada, pero su reloj está sincronizado. Vamos a pasar estas evidencias. No, ¿cómo que es constante? ¿Por qué decís que es constante? Entonces no lo expliqué bien. Hay personas ciegas que no ven nada, pero estos no son ciegos en Antártida. Pará. Me perdí, pará. No, el reloj es endógeno, funciona porque se le canta. La luz lo que hace es ponerlo en hora. ¿Por qué es eso? Porque se llama circadiano, cerca de un día. No es de exactamente 24 horas, es de un cachito más o un cachito menos. Todos los días hay que sincronizar a ese reloj, hay que ponerlo en hora para que sirva para algo. Pues si no te vas desfasando del mundo y terminas siendo un bicho nocturno cuando en realidad debía ser diurno. Lo que vimos nosotros en Antártida es que en ausencia completa de estímulos externos el reloj seguía funcionando. Si yo te muestro más días de ese experimento se va desincronizando. ¿Por qué? Pues no hay nadie que le diga volvé. Entonces en los ciegos hay sincronización, en estos ciegos en particular, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta que sigue? Bueno, vayamos a las células. ¿Cuáles son los genes de los ritmos? Para abreviar, conocemos unos cuantos, sabemos a qué colegio van sus hijos y operamos en ese sentido. Sacamos un gen, le agregamos más de esto, bloqueamos un camino de un gen, etc. A ver qué pasa con esos relojes, ¿sí? Y es que vamos a mostrar solamente, para terminar, un experimento del laboratorio. Una de las preguntas que más nos interesa en el laboratorio es saber cómo se pone en hora el reloj. ¿Por qué? Porque es fundamental. ¿Se acuerdan de la flecha de arriba? Sincronizador, reloj, ritmos. ¿Qué le dice el sincronizador al reloj? Si no se sincroniza el reloj no sirve para nada. Es como tener un reloj pulsera que anda muy rápido o muy lento. Si no lo pones en hora, no te sirve. Entonces, estudiando cómo se pone en hora el reloj, ¿qué hacemos? Le damos luz al reloj y vemos qué pasa en el supraquiasmático. Y pasa esto, que es técnico, no importa, se prenden determinadas cosas. En particular, se prende esta molécula, que tiene un nombre en siglas, CGMP. Es una molécula, GMP cíclico se llama. Nosotros sabíamos que esta molécula tenía que estar presente para que la luz le dijera al reloj, anda más rápido, sincronízate. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿cuál es el experimento? Entonces, si nosotros bloqueamos esto o si aumentamos esto, quiere decir que la luz va a llegar diferente. En particular, si la luz, para decirle al reloj sincronizate, pasa por acá, si esta es una puerta para la luz, si yo abro más la puerta, se tiene que sincronizar mejor el reloj. ¿Sí? ¿Se me siguen? O sea, si yo aumento la cantidad de GMP cíclico y le doy luz a ese reloj, va a haber más luz. ¿Y cómo se hace ese experimento? ¿Cómo se hace para aumentar algo en el cerebro? Con fármacos. ¿Sí? Hay fármacos, hay drogas que aumentan o disminuyen ciertas cosas. Y hay un fármaco en particular que lo que hace es aumentar la cantidad de GMP cíclico en cualquier lado, entre otros en el cerebro. ¿Sí?
Ese fármaco es un inhibidor de la fosfodiesterasa. No importa, es un nombre absolutamente técnico. A ustedes no les dice absolutamente nada si yo les digo inhibidor de la fosfodiesterasa. Pero si les digo que ese fármaco se llama sildenafil, ¿les va diciendo algo? Si les digo que ese fármaco es ese, el Viagra tiene como mecanismo de acción aumentar la cantidad de GMP cíclico. Entonces estábamos a la noche en el laboratorio, se toma mucho en el laboratorio, decir, che, ¿y si le damos Viagra a los hamsters? No, boludo, nos van a cerrar, nos van a echar. ¿Y por qué? La Viagra sube el GMP cíclico, se sincronizan más. No está mal, ¿eh? ¿Quién va a comprarlo? Bueno, y le tocó a una becaria, estaba haciendo su tesis en ese momento, ir a comprarlo, ir a la farmacia, y dijimos, bueno, hagamos el experimento a ver qué pasa. Y dio muy bien. Con el principio activo del Viagra, que es el sildenafil, los bichos se sincronizaban mucho mejor, respondían mucho más a la luz. ¿Y cómo demostramos eso? Se los cuento, aunque esté la figura ahí, ¿sí? Lo demostramos con una simulación de jet lag. ¿Saben qué es el jet lag? Cuando volás hacia el este o hacia el oeste, de pronto, para el mundo es una hora, pero para vos es otra. Tu reloj tardó en acostumbrarse, en llegar. Entonces lo mismo podés hacer con los bichos. No los mandás a París. Les cambiás el horario de encendido y apagado de las luces. Como si la noche empezara 6 horas más tarde o más temprano. Los bichos tardan un montón en adaptarse, en llegar, en estar sincronizados nuevamente. Ese es un buen modelo. Con Viagra la hipótesis es, los bichos van a tardar menos, porque van a ser más sensibles a la nueva luz. Y efectivamente dio así. Con Viagra los bichos tardaron mucho menos en llegar. En simulación de vuelos hacia el este, o sea, como yendo a Europa. Para la vuelta no sirve, así que si los encuentran una pastilla azul a la vuelta, no tienen excusa. ¿Sí? No pueden decir, no, es que estoy en un experimento, minga, nosotros no lo avalamos. ¿Sí? Este experimento se hizo muy famoso, ¿sí? Salió publicado, qué sé yo, y empezaron a aparecer chistes. Por ejemplo, un chiste de Fontana Rosa, ¿sí? Que decía, si el Viagra combate el insomnio, sí, pues el Gran Diario Argentino tituló, ahora dicen que el Viagra combate el insomnio. ¿Qué va a hacer? Si el Viagra combate el insomnio es contradictorio, me tomé uno para una noche de satisfacción y me dormí. O bien, lo que decía Sendra, ¿sí? ¿Viste? Descubrieron que el Viagra también sirve para combatir el insomnio. Es cierto, cuando yo tomo Viagra, mi esposa me dice que quiere dormir. Tan famoso fue este experimento, creo que se fue recién, pero una persona que estaba por acá sentada escribió una nota en la revista Barcelona. No sé, ¿está todavía esa persona? Sí, sabe a quién me refiero. ¿Dijo sí? Bueno, sí, le pidió a otro que dijera que sí para no ser descubiertos, ¿eh? Donde decía justamente que los roedores alzados curarían el insomnio, nuevos usos del Viagra, y hablamos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, la idea de darles Viagra a los hámsters caía de Maduro. ¿Sí? O bien, Santiago Plano, uno de los estudiantes que participó en esto, dijo, este hallazgo nos vino al palo, digo al pelo. Pero lo más divertido de esto fue que nos llegó un email misterioso de un tipo llamado Mark Abrahams de la Universidad de Harvard que decía, hemos seleccionado tu trabajo para recibir uno de los premios Ig Nobel. ¿Sí? ¿Qué son los premios Ig Nobel? O los Nobel truchos, o los anti-Nobel, etc. Son premios que se dan a experimentos o publicaciones absolutamente disparatadas, que los ves y te cagás de risa, pero que algo hay en el fondo. Te hacen primero pensar, pero primero reír y después pensar. O sea, primero te cagás de risa, están locos. ¿Vieron esas notas que aparecen siempre en los diarios que empiezan diciendo un grupo de científicos? Un grupo de científicos de la Universidad de puntos suspensivos descubrió el gen de la estupidez. Bueno, ese tipo de cosas que primero decís que disparate y después hay algo atrás. Entonces el tipo nos decía, los hemos seleccionado a ustedes para dar esto, pero te lo digo en secreto porque muchos no aceptan, muchos no pueden venir acá o trabajan para el gobierno o les da vergüenza o lo que fuera. Conclusión, al día siguiente estábamos sacando pasaje para ir a recibir el premio y el premio resultó ser ese pollo de plástico, ¿sí? Eso que está ahí es el pollo de plástico. Y lo fascinante de esto es que es una ceremonia maravillosa. Es como estar en el medio de una obra de Lelutier, más o menos. Y vos, además, interactuás con los otros ganadores. Y en un momento estaba fuera del escenario, se me acerca un tipo y me dice, che, ¿vos qué hiciste? ¿Por qué te dieron el premio? Le digo, bueno, Viagra, hamster, jet lag, jajaja. Lo mismo había hecho en la Embajada de Estados Unidos para me dieran la visa y no les gustó mucho. Ah, mira qué interesante. ¿Y vos quién sos? Le digo al tipo. Yo soy el presidente de la Asociación Internacional de Tragasables. ¿Qué? ¿Y qué haces acá? Bueno, me asocié con un radiólogo inglés y publicamos un paper en el British Medical Journal que se llama Tragar sables y sus efectos secundarios. Y acá van a verlo, demostrando sus artes. Ese que está ahí, señor Tragasables, sable, ¿sí? Demostrando sus artes, pero lo que quiero que vean no es ese tipo tanto, sino estos cuatro ñatos.
que se están riendo diciendo, oh, qué barbaridad, juá, 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 juá. Esos 4 son premios Nobel de verdad, no truchos. Premios Nobel que se están cagando de risa de ellos mismos, de nosotros mismos, de la ciencia, de uno que está tragando sables, etc. Y eso es el mensaje de los premios Ig Nobel. La ciencia se puede reír de sí mismo y no por eso ser menos seria. Y los científicos se pueden reír de sí mismos y no por eso ser menos serios. Y podemos contar las cosas de una manera que fascine a la gente tanto como nos fascina a nosotros. Nuestra tarea es bastante rutinaria. Vamos, hacemos un experimento, puteamos porque no nos da, lo hacemos de nuevo, repetimos, hasta que en algún momento vemos algo que no vio nadie nunca en el mundo, aunque sea un cachitito así. Y ese momento es apoteósico, apoteótico o homeopático, no sé, de fuera, ¿sí? Es maravilloso. ¿Sí? Y eso lo tenemos que compartir. La Semana del Cerebro es esa. La Semana del Cerebro es compartir nuestros experimentos, compartir nuestras pasiones. ¿Por qué vamos al laboratorio a hacer estas cosas con ratones, con lombrices, con moscas, lo que fuera? Porque es fascinante. Y no es solamente para nosotros. Y la última pregunta, voy a pasar de largo lo que era la última sección, porque fue muy rápida, que era la sección de aplicaciones, pero si quieren me escriben o lo vemos, ¿sí? No, esto también lo paso. Es eso. Entonces, ¿qué es el tiempo? Sí, hablamos del tiempo como una escala, hablamos del tiempo como un sentido, hablamos del tiempo como un lugar en el cerebro, el tiempo como droga, el tiempo como cultura, el tiempo como ciclo. ¿Y qué es el tiempo finalmente? ¿Llegamos a esa conclusión al menos desde la biología? Sí, absolutamente, lo sabemos y son 2 palabras, ni idea. Muchas gracias.